Música agradable este día en tu casa para que la energía del lugar en donde te encuentres, bueno, pues vibre en frecuencia de los seres de luz. Conéctate de esta manera, conecta los ambientes y las atmósferas en donde están para que los seres de luz fluyan hacia ti. Y ahora sí, vámonos con Aries. Bueno, amigo de Aries, el arcángel que va a corresponderte el día de hoy es Israfel. Este arcángel te va a brindar armonía, te va a generar bienestar, te va a permitir que el universo fluya de manera positiva hacia ti. Así es que, bueno, pues aprovecha la energía del arcángel Israfel para que puedas atraer armonía y bienestar. Como te decía en un principio, pon música para que esta armonía se manifieste de mejor manera. Vamos con Tauro. Bien, Tauro, tenemos a Gabriel para todos ustedes, el arcángel de la voluntad, la fuerza, el poder personal. Si queremos hacer algún cambio o ajuste en nuestra vida, bueno, pues Gabriel es el arcángel adecuado para alimentarnos mejor, para dejar el cigarro, para dejar cualquier mal hábito que tengamos en nuestra vida. Gabriel nos va a permitir brindarnos ayuda. Géminis. Tenemos a Rafael, geminianos, el arcángel de la salud, así es que hoy vamos a potenciar todas las áreas que correspondan al tema de la salud, el ejercicio, la alimentación, el pensamiento positivo. No saben ustedes qué tanto nos puede dañar un pensamiento negativo o un pensamiento que no nos corresponda de manera armoniosa, así es que vamos a pedirle a Rafael que nos permita vibrar de manera perfecta en todas nuestras áreas. Cáncer. Sadiquiel, Cáncer. Tenemos para ustedes a Sadiquiel, que es el arcángel del perdón. Vamos a soltar, a liberar todas esas emociones negativas, todos esos pensamientos que nos pueden en un momento dado crear algún conflicto o meternos en algún problema. Así es que, Cáncer, vámonos con Sadiquiel, el perdón. Leo. Bueno, pues tenemos para ustedes al arcángel Uriel, el de la inteligencia, así es que vamos a aprovechar esta energía para poder vincularnos y conectar con la energía armoniosa del universo. Así es que Uriel va a ser el arcángel, mi querido Leo, para ti en este día. Vamos con Virgo. Virgo, tenemos a Raciel para ustedes, grandes ideas. El universo te va a llenar de ideas positivas, de ideas que si en un momento dado las sabes aprovechar, bueno, pues es factible que puedas aprovecharlas para algún negocio o para crecer en alguna área. Libra. Geudiel, tenemos para ustedes el de la concentración. Geudiel, este arcángel nos va a permitir concentrarnos, enfocarnos. El enfoque es fundamental para que nosotros logremos el éxito. Así es que vamos a enfocarnos en nuestro trabajo, vamos a concentrarnos al 100% y este arcángel nos va a ayudar. Escorpio. Jeremiel para los escorpiones, el arcángel de la visión, nuestro tercer ojo está fluyendo, está vibrando, nos está indicando cuál es el camino correcto. Así es que con Jeremiel, mi querido Escorpio, tú vas a poder enfocarte, vas a poder visualizar, vas a poder ver hacia dónde tienes que seguir tus pasos. Sagitario. Mis tocallitos de signo, tenemos a Janiel para todos ustedes, el arcángel de la alegría. Hoy hay fiesta y diversión en el corazón de todos los sagitarios, así es que disfrutemos de la buena vibra de los sagitarianos en nuestro entorno. Y pasamos con el signo de Capricornio. Capricornianos, tenemos a Jofiel, el arcángel de la sabiduría. Este arcángel nos va a permitir poder visualizar nuestra mente, nuestro pensamiento, poder ver hacia dónde nos tenemos que dirigir. Así es que vamos a permitir que la sabiduría del arcángel Jofiel nos llene a manos llenas. Y pasamos con Acuario. Zacariel, acuariano, Zacariel para todos ustedes. Este arcángel nos va a traer felicidad, alegría, bienestar. Hoy es un día extraordinario. Gracias a ti, gracias a tu voluntad, pero también gracias al apoyo y a la bendición que este arcángel te va a estar regalando y brindando durante este día. Piscis. Arael para ustedes. Piscis, mis pececillos queridos, Arael, el arcángel de la fuerza, del poder interior, del poder personal. Buen día para tomar decisiones, buen día para tomar acciones, a dónde nos vamos a dirigir, qué es lo que queremos lograr y cómo lo queremos lograr, mis amigos queridos. Y como siempre les digo, el secreto de todo ¿en qué está? En que mantengamos una actitud positiva, en que nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestras palabras y cada una de nuestras acciones se mantengan de
de manera positiva. Eso es la parte más importante. Y acuérdate, si ayer cometiste un error, ayer hiciste algo que no te sientes al 100% bien, hoy transfórmate en este instante, date la libertad de cambiar, de transformarte a ti mismo y vas a ver que muy pronto vas a alcanzar ese éxito que te mereces. Y bueno, pues yo los voy a dejar con Juan. Que tengan un miércoles maravilloso. Hasta mañana.